Estoy con Romina Garcilaso, historiadora, doctora en historia. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias por estar acá, Romina. ¿Sos de Rosario, Romina? Sí, Sos de... soy de Rosario. Bueno. Orgullosamente rosarina. Orgullosamente rosarina. Licenciada en Historia de la UNR y doctora en Historia de la UNR. ¿Y estás en qué materia? Estoy en la materia Historia Argentina 2. También por mi trabajo en CONICET tengo pertenencia institucional en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ajá. Por lo cual, bueno, también he estado trabajando sobre ese espacio. Estoy trabajando sobre ese espacio. Obviamente mis primeras investigaciones y lo que más he trabajado ha sido sobre el espacio santafesino, pero bueno, también poniéndome en diálogo con la historiografía de Entre Ríos. Bien. Bueno, Romina es autora del libro Abrir Ventanas hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina. Voy a mostrar la tapa del libro por aquí. Bueno, te has especializado en el tema corrupción en la historia provincial, ¿puede ser? Sí, bueno, gracias por mencionarlo al libro. Es un libro reciente, se editó el año pasado. Es una compilación que realizo con otra investigadora de CONICET, con Silvana Ferreira. Ella está más abocada a lo que es la segunda mitad del siglo XX, trabaja específicamente cuestiones más ligadas al peronismo. Esa compilación en realidad surge de un proyecto inicial liderado, coordinado en su momento por la doctora Marta Bonaudo. El libro está dedicado a ella. Para quienes... Merecido reconocimiento. Porque en realidad fue la impulsora de ese proyecto y un poco yo soy tributaria, ha sido mi directora en las tesis de doctorado, en la tesis de licenciatura, en toda mi carrera de CONICET. El acercamiento que tengo a la historia de Santa Fe y a las problemáticas tienen que ver con ella. Claro. Y este reconocimiento tiene que ver en realidad por dos motivos. El libro es resultado de un proyecto que ella dirigió. En realidad la subvención del proyecto sale con posterioridad a su fallecimiento en el año 2020. Quienes formábamos parte de este proyecto continuamos con el proyecto sin su presencia física. Y un poco la dedicación a este libro tiene que ver con todo lo que a lo largo del tiempo, bueno, Marta construyó en términos de investigación histórica. Todos, una buena parte de los historiadores que estamos formados en la Facultad de Humanidades y Artes, por lo menos en los periodos de finales del siglo XIX, principios del XX, obviamente tenemos la orientación, la inspiración, las discusiones, digamos, con Marta son ineludibles, y también es un modo de traerla presente, ¿no? A través de las reflexiones que ella dejó referido justamente a uno de los últimos temas que estuvo trabajando, que fue referido a los escándalos y a las denuncias de corrupción. Esas temáticas, un poco ella también las traía en diálogo con otros grupos de investigación, de los que yo tengo la suerte a partir de ella de algunos de esos grupos formar parte, que son dos grupos que trabajan sobre nueva historia de la corrupción, específicamente en España. Hay un grupo en Huelva y otro grupo en la Universidad de Barcelona. Bueno, por eso nos pareció que vos sos una profesional adecuada para hablar de este periodo que queremos abordar en este programa, que es la segunda mitad del siglo XIX, que fue un periodo de mucho movimiento político, económico y social. Y estamos abordando las reformas constitucionales, que tienen una característica, estos últimos 50 años del siglo XIX, que hubo aproximadamente, si no me equivoco, 7 reformas donde se discutió la conformación del Estado. Te pregunto, como para abrir la conversación sobre ese periodo, ¿qué fue la característica histórica que
o el motor de todos estos procesos de transformación en la última mitad del siglo XIX? Bueno, bien. Yo primero, antes que nada, quiero hacer una aclaración. Por ahí siempre, nunca está de más, digamos, indicar desde dónde uno está hablando, ¿no? Yo no trabajé específicamente sobre reformas constitucionales, sí, como hice mención ya claramente, sí, he abordado problemáticas referidas a la historia de Santa Fe en este periodo. Específicamente, cuando se habla de la historia de Santa Fe, siempre se pone el ojo y se dice, bueno, en realidad Santa Fe es diversa, lo que más sabemos obviamente son de lo que ocurre en la ciudad capital y en Rosario, y obviamente como rosarina me dediqué más a trabajar cuestiones que tienen que ver con el sur santafesino. Y bueno, y un poco lo que voy a decir con respecto a esto tiene que ver con lecturas. En algunos casos iré mencionando las fuentes, las personas a las que voy a ir referenciándome cuando justamente haga referencia a estas reformas constitucionales, a Marta, bueno, y a otros historiadores e historiadoras que han abordado de alguna manera el periodo. Bueno, un poco yendo, digamos, a la pregunta y viendo, digamos, las características de Santa Fe en esta segunda mitad del siglo XIX, yo creo que todas estas reformas constitucionales en realidad hacen referencia, si uno ve el proceso histórico, a varias problemáticas que Santa Fe y en este momento lo que es el actual territorio argentino tenían, digamos, que afrontar. Una de las primeras cuestiones me parece que tiene que ver a partir de la sanción de la Constitución en el 53 en adelante, es la construcción, digamos, de una estatalidad, ¿no? La construcción de lo que se conoce como un Estado central, ¿no? En todos los programas de historia argentina de este periodo vamos a ver que una de las cuestiones fundamentales es la cuestión de la construcción de esa estatalidad. Y esa estatalidad se construye no solamente desde un poder central, sino también desde las particularidades provinciales, ¿no? Eso es como una primera cuestión. Otra cuestión que me parece importante tiene que ver con la inserción, digamos, de la Argentina, y ahí nuestra provincia cumple un rol fundamental en lo que luego va a ser llamado el modelo agroexportador, ¿no? Santa Fe y lo que después va a ser conocida como la región pampeana cumplen ahí un rol fundamental, como proveedoras de materias primas. Santa Fe como uno de los corazones, ¿no?, de ese modelo agroexportador. Sumado a esto, se da lo que son la conformación y el desarrollo de un modelo capitalista asentado sobre estas características. Y ahí la fuerte concepción de la clase dirigente nacional y también local referido al rol de la inmigración, ¿no?, como los brazos necesarios, hay toda una discusión al respecto, para poder poner en producción la tierra, poder insertarse dentro de ese modelo agroexportador con el componente inmigratorio. Paralelamente a eso, me parece que son todas problemáticas que están atravesadas por el proceso y me parece que algunas de ellas se ven claramente establecidas en algunas de estas reformas. Y por otro lado aparece algo que lo mencioné al principio y que tiene que ver con la cuestión provincial y nacional, que tiene que ver con la disputa política del poder de estas élites, ¿no?, para llamarlo en términos así bien generales, lo que se conoce, digamos, como los partidos notabiliares, ¿no? Ahí, sí. Sí, que obviamente tienen sus lógicas, ¿no?, y sus disputas de poder a nivel nacional y también a nivel provincial, ¿no?, donde estas son las particularidades políticas, pero también es una élite que en distintos momentos del periodo va teniendo que abrir un poco este juego electoral, ¿no? Y la apertura de ese juego electoral implica que haga justamente reformas en sus cartas, digamos, constitutivas. Claro. Claro. ¿Ahí cómo ubicarías esta primera etapa de los años de esta élite, cómo jugaba con la política nacional en la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda? ¿Qué lugar ocupó Rosario? Porque
digamos, el desarrollo agropecuario se inicia en la Guerra del Paraguay, si no me equivoco, porque cuando se inicia la provincia, creo que Gallo lo dice, las tierras fértiles eran las del norte de la provincia y el sur no, y ahí se inicia este proceso. Y la figura de Nicasio Oroño en esta lucha, en estas internas de las élites provinciales. En ese marco, ¿qué me puedes decir? Bueno, en realidad, a ver, un poco para ubicarla, yo mencionaba en la década me iba un poco más atrás, ¿no? Y mencionaba la década del 50, la presidencia de Urquiza, cuando la declaratoria de ciudad de Rosario es justamente en el 52, en agosto del 52. Y ahí Rosario tiene, a partir, digamos, de ese periodo, más allá de lo controvertido que es la figura, digamos, de Urquiza, al igual que otras ciudades del interior, pero particularmente Rosario, por su actividad portuaria, un desarrollo, un desarrollo económico que se ve cristalizado por una serie, digamos, de medidas que Urquiza, digamos, toma, ¿no? En un momento donde estaba este enfrentamiento entre Buenos Aires y la costa. Una aduana alternativa. Exactamente, ¿no? A partir de la aduana. Y tiene otro momento, varios momentos, pero creo otro momento que es un poco el que mencionas vos, que tiene que ver ya con el desarrollo de lo que es la Guerra del Paraguay, ¿no? Donde ese conflicto bélico dinamiza, ¿no?, parte de lo que es el comercio de Rosario. Si uno ve, yo trabajé particularmente sobre un empresario, sobre un inmigrante catalán, Juan Canals, que dejó varias construcciones en la ciudad de Rosario. Bueno, vemos ahí, Canals, como muchos otros, vemos ahí el desarrollo en esta década del 70, el desarrollo del comercio, justamente rosarino. ¿No? Entonces, bueno, se trabajaba justamente, era justamente Rosario por estas particularidades y por estas cuestiones coyunturales que tenían que ver, yo lo ubico con este momento de disposiciones llevadas a cabo por Urquiza, la Guerra del Paraguay, son momentos enmarcadas dentro de esto que decía anteriormente y que tenía que ver con los proyectos políticos y económicos de las élites, digamos, dirigentes a nivel nacional, ¿no? Inscriptas en la apertura y el posicionamiento de la Argentina dentro de ese modelo agroexportador, teniendo como base los productos que aparecían y que se anclaban, digamos, en la provincia de Santa Fe. A nivel de las élites, digamos, es un periodo, yo ahí iba un poco recordando, siempre los gobiernos, siempre como en la actualidad, ¿no?, hay que ver las particularidades y los gobiernos provinciales, cómo se van, digamos, acomodando, qué rol van cumpliendo, cómo se van, justamente, me sale la palabra, acomodando, dialogando, vinculando con esa política nacional. Obviamente es fluctuante durante este periodo. Y ha habido momentos donde las dirigencias políticas han tenido un mayor repliegue y una mayor autonomía, y en otros momentos han tenido momentos de mayor tensión, digamos, con esa dirigencia a nivel nacional. Un caso por ahí emblemático es la figura de Iriondo, ¿no?, donde es uno de los líderes que logra justamente tener una mayor autonomía respecto a la problemática de la política en Santa Fe, es decir, poder imprimir una lógica más propia de la que por ahí se había venido desarrollando. Aclaremos, Simón de Iriondo, porque después en la historia santafesina aparecen varios más. Bueno, y ahí aparece todo el liderazgo de lo que es el sector, digamos, autonomista, claro, ¿no? Previamente, que era un poco lo que vos me mencionabas, había, y referenciándonos con las cuestiones vinculadas a las reformas, había durante el periodo de los Cuyen, de José María Cuyen,
en el 56 se había tenido ahí que reformar, con una gran influencia de las ideas liberales, ¿no? De Oroño. Se había ahí tenido que reformar la Constitución un poco para adecuarla a la Constitución de 1853. Exacto. Bueno, y... Ahí el hecho de la figura de Oroño, Nicasio Oroño, que promovió el divorcio en la provincia de Santa Fe, entre otras medidas de reconocimiento también de la pluralidad religiosa, llevó a una destitución de su gobernación, que también, bueno, muestra estas tensiones producto de el cosmopolitismo que había en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Y sí, y una de las cuestiones, me parece que esto es un punto, yo lo mencioné rápidamente, pensando justamente los problemas de las constituciones en este periodo. Aparece la cuestión del cosmopolitismo y la cuestión de la inmigración como un elemento central que abarca, digamos, el periodo, y que se ve claramente en distintas discusiones que se observan en la provincia de Santa Fe respecto a las reformas constitucionales. Ya no pasando el periodo del 72, hay en realidad varias reformas en el 72, en el 83, en el 90 y en el 1900, donde la cuestión inmigratoria aparece ahí como una cuestión, digamos, entre tantas otras, una cuestión, digamos, central. No sé si a lo mejor querés que... No, vamos bien. La Constitución de 1872, ahí se inicia este ciclo de constituciones porque consagra un sistema electoral donde los departamentos pasan a ser los distritos electorales y se crea el consejo de electores para elegir gobernadores. Y ahí se inicia un proceso donde Iriondo, creo que era el gobernador. Sí. El propósito era gestionar ese territorio que se empezaba a poblar y había que darle una representatividad política y un control también. Y la figura que Marta Bonaudo trabaja mucho, que es el jefe político, como gestor de la representación del Estado provincial en esto que seguramente vos vas a poder decir algo, que son las nuevas ciudades que se crean los municipios y las colonias, que también tenían una gestión intervenida por empresas privadas, y ahí se daban tensiones con disputas que también la cuestión, la nacionalidad, la educación y la promoción de la cultura nacional en colonias donde los extranjeros no se habían nacionalizado y muchos querían mantener su identidad europea, ¿no es así? Sí, totalmente. Ahí la Constitución del 72, ahí, bueno, tomar cada texto constitucional sería embarcarse, digamos, en una serie de problemáticas, pero bueno, cuando uno se acerca a la bibliografía, algunas de las cosas que se mencionan de este periodo, que tiene que ver con muchas de las cosas que vos dijiste, algunas de las novedades tienen que ver con la instalación de un sistema bicameral, ¿no? La creación el cargo ahí de vicegobernador para cumplir la función específica de presidir el Senado. Y aparece acá algo que es fundamental y que vos muy bien mencionás, que tiene que ver con el establecimiento de las municipalidades. Eso es algo que se va cambiando respecto al número, ¿no? Exacto. A partir de qué poblaciones establecer municipalidades. En ese momento se establece a partir de 1.500 habitantes y se establece como órgano de gobierno el Consejo Deliberante y el Consejo Ejecutor, ¿no? Eso después va a recibir una modificación más adelante. Y esto es importante y lo linkeo, como se podría decir ahora, con lo que vos decís, referido justamente
al desarrollo de las colonias y a la población inmigratoria. ¿Por qué? Porque aparece toda una discusión donde se reconoce el derecho del inmigrante mayor, varón, de poder participar de estas elecciones que son municados. Tienen la posibilidad de elegir, se establece justamente tanto nacionales como extranjeros, de elegir estos órganos de gobiernos municipales. Esto no va a ser así durante todo el periodo. Y ahí hay una discusión que atraviesa, está latente en el 72, en el 83, que son constituciones. Acá hay un texto que yo revisé, de una historiadora también, rosarina, María Gabriela Micheletti, que en un texto muy interesante plantea principalmente la problemática inmigratoria, atraviesa la problemática inmigratoria con las reformas del 72 hasta las de 1900, ¿no? Y en este texto, una de las cosas que también aparecen en los planteos que mencionábamos de Marta, uno se preguntaría por qué, ¿no? Se le da el derecho, se discute, se establece tempranamente el derecho de los inmigrantes a poder elegir autoridades en el ámbito municipal. Esta es toda una discusión que atraviesa el periodo. Obviamente tiene que ver con la gran llegada, ¿no?, de inmigrantes por las características de la provincia. ¿Tendrá que ver con la necesidad de que vengan a poblar la provincia, promocionarla? Ahí hay todas discusiones que están ahí en disputa. En realidad, la discusión venía desde más atrás de por qué se les da ese derecho. Y esa discusión tenía que ver con las características de los ámbitos municipales. Había toda una concepción que consideraba, por un lado, los derechos políticos. En estos años, 72 hasta el 90, que ya después vamos a hablar de las revoluciones, pero esta participación del extranjero, ellos se veía como una participación política o administrativa. Claro, ahí está la cuestión, digamos. Se da con... O sea, la administrativa, queremos decir, la autonomía de autogestionarnos, digamos, ¿no? Bueno, en realidad lo que aparece atravesado en las discusiones políticas es esto. Quienes después vamos a ver quiénes después, porque este derecho no va a ser igual en todo el periodo que vamos a estar mencionando. Se consideraba que las municipalidades eran ámbitos administrativos y no políticos. Por eso el extranjero podía participar en la vida política de las municipalidades, no en el ámbito provincial y en el ámbito nacional. Sin embargo, esta concepción de participación política, inclusive en los textos de Marta aparecen, en los textos de otros autores referenciados a la política, en realidad sabemos que la participación política es mucho más amplia. No requiere solamente la participación política no es solamente emitir un voto o ser elegido, sino participar dentro de lo que es la esfera pública, ¿no? Y a nosotros ahí vemos a los extranjeros participando de distinta manera. Inclusive si uno toma con esta posibilidad, yo he revisado para distintas investigaciones, si uno revisa el Consejo Deliberantes, el Consejo Ejecutor de Rosario, de fines del siglo XIX, principios del XX, ve las personalidades políticas que aparecen allí, ve la gran presencia justamente de comerciantes, muchos de ellos o la mayoría de carácter extranjero. Había una participación que se expresaba justamente en esos cargos, pero también se expresaba en lo que eran, por ejemplo, los petitorios, ¿no? El poder peticionar a las autoridades municipales ante cuestiones que tenían que ver con problemáticas específicas del vecindario, ¿no? Cobro de impuestos, discusiones o petitorios respecto a irregularidades en obra pública. Había ahí una participación importante. Sí, y hay una característica de este periodo que es la proliferación de instituciones
asociaciones mutuales de ayuda entre extranjeros provenientes de un mismo origen que se juntaban y se contenían de alguna manera. Esto se daba más en las ciudades. Exacto, exacto. Eso es súper importante porque era la otra pata que me estaba ahí faltando, ¿no? De esta participación, ¿no? O sea, había un movimiento activo social que hoy lo podríamos llamar militante, pero no se expresaba todavía en la organización política del Estado. Sí. El ámbito, digamos, asociativo es otro elemento. Hay una historiadora que se llama Hilda Sábato, que tiene un libro que se llama, que hace referencia justamente a la política en las calles, ¿no? Y reconstruye todos estos ámbitos, ¿no? Los espacios de sociabilidad, cómo se empieza justamente a ocupar esos espacios políticos. El componente inmigratorio ahí es fundamental. Y no solamente yo me quedaba pensando, es verdad, este movimiento asociativo es más importante en las ciudades, como vos bien decís, en Rosario, en ciudades como Santa Fe, pero también hace poco para un trabajo hicimos con compañeros y compañeras de la Facultad de Humanidades algunas referencias históricas sobre un pueblo cercano a la provincia de Córdoba, Zenón Pereira, un pueblo santafesino, y ahí veíamos también, ¿no? Este proceso asociativo, ¿no? Con una fuerte influencia de población italiana, ¿no? Para un periodo un poquitito más avanzado siglo XX, pero veíamos también este fenómeno que se replicaba en las ciudades en poblados más pequeños. Si no me equivoco, los italianos se juntaron más en el sur de la provincia, con los españoles. Suizos y alemanes, puede ser que haya más al norte, en Esperanza. Claro. Bueno, y ellos fueron armando también organizaciones particulares, como el tiro suizo, el tiro... eso también, para esta charla estuve leyendo, me llamó mucho la atención la práctica del tiro, que después se termina expresando en las revoluciones del 90. Sí, pero bueno, todo este proceso asociativo es súper interesante, súper importante, bueno, para poder explicar también todo. Y las élites, mi sensación es que las élites expresadas en las constituciones es como que cuando decimos élites políticas, esa es la élite de la ciudad de Santa Fe, porque la élite Santa Fe de rosarina, que era comercial, muy vinculada a los inmigrantes, que habían tenido un crecimiento impresionante económico en las vidas individuales de muchos rosarinos, todavía no se habían volcado a la política provincial. O sea, como que el Estado provincial seguía siendo controlado desde Santa Fe. Sí, eso que mencionás es súper interesante. Porque una de las cuestiones es así, ¿no? Cuando hablamos de la política santafesina, hablamos en realidad de un poder político que está a nivel provincial, ¿no? Está fundamentalmente anclado en esas familias pertenecientes a la clase dirigente de la ciudad capital. Y un poco ahí lo que aparece, la pregunta es cómo se vincula en realidad el espacio político, las estructuras políticas y económicas, las personalidades políticas y económicas de Rosario con esa dirigencia política. Hago nuevamente referencia a algo que a mí me planteaba como una hipótesis, una pregunta, cuando trabajaba sobre esta personalidad que yo te mencionaba, sobre el constructor Juan Canals. Y una de las cosas que aparecía, yo partía de esa hipótesis, ¿no? De la dirigencia política por un lado y estas personalidades políticas y económicas fuertes de Santa Fe como algo escindido. Y en realidad lo que uno ve ahí es que si bien en términos de los nombramientos políticos, la ocupación de cargos, se da esta lógica,
vemos que los sectores empresariales del sur santafesino, de Rosario en particularidad, tienen una afluencia política y un vínculo bastante asiduo con estas élites que un poco hacen complejizar, digamos, este escenario, ¿no? Y donde los resortes de ese poder, que sabemos que el poder político no es el único, está un poco también impregnado de las lógicas con las que estas dirigencias económicas y políticas en el sur de Santa Fe también, digamos, le están, nuevamente digo, imprimiendo la lógica, estableciendo, posicionándose como actores fundamentales dentro de esos entramados políticos, ¿no? Eso me parece que es interesante para pensarlo, ¿no? Por eso es importante en las constituciones Jorge Álvarez, historiador rosarino. Juan Álvarez. Sí. Perdón, que hizo la historia de Rosario, él expresa que cómo la élite santafesina controla o manejó la disposición de los departamentos para no perder por lo menos un equilibrio de poder que estaba así, y acá está la discusión, ¿no? de la soberanía popular, ¿no? De la política de la plural, de los donde estaba la población, que eran los votos, por si hubiese sido una política donde, digamos, los políticos se elegían por los votos, el sur determinaba quién conducía. Pero bueno, con una estructura estatal, mediante las constituciones, se fue gestionando este equilibrio político. Yo creo que hubo un equilibrio entre el norte con Santa Fe y el poder económico de Rosario. Sí, ahí aparece, nosotros mencionamos la Constitución del 72 con esta particularidad por la cuestión inmigratoria que después va a cambiar, ahora después podemos decir algo. Digo algo respecto a la del 83 para volver a algo que vos dijiste, que me parece importante, porque es otra de las problemáticas que también atraviesa este periodo. Ahí, como una de las modificaciones de la Constitución del 83, es que se va a establecer la figura del intendente, ¿no? Ese cuerpo colegiado de Consejo Ejecutor va a pasar justamente a recibir esa denominación y el extranjero podía acceder, podía elegir y a la vez ser elegido. Exacto. Y en esa Constitución del 90, el año 90 es un año muy particular para la historia argentina, que tiene que ver, solamente para decirlo en términos muy breves, con la renuncia del presidente Juárez Celman, a partir justamente de la acción de las revoluciones de los cívicos en un primer momento, y luego va a dar inicio a lo que va a ser ese movimiento que con posterioridad va a ser los cívicos radicales, ¿no? Atravesado por una gran crisis económica, financiera, una gran crisis de deuda, y donde Gálvez también había sido, el gobernador Gálvez, había sido una figura cuestionada, ¿no? Al igual que el autonomismo nacional. Partido autonomista, donde Roca era la figura fuerte de la política nacional, que también podríamos hacer una mención de esa característica de ese sistema político donde eran las élites nacionales que estaban ocupando con Roca el gobierno nacional. La figura fundamental es Roca, que no sale más allá, digamos, de su presidencia, del cargo, digamos, que ocupa como presidente. Es la figura, más allá de los cargos, el cargo político de presidente y los distintos cargos que va a ocupar durante este periodo, que podemos ubicar del 80 hasta la llegada, digamos, del radicalismo, que es ese periodo que se conoce como de gobierno del partido autonomista o del autonomismo, el régimen oligárquico, bueno, orden conservador ha sido otra denominación. Roca es la figura, digamos, fuerte, a pesar de que, bueno, ese liderazgo va a ir sufriendo
distintas mutaciones a lo largo del periodo, y el 90 no lo deja él fuera, ¿no? Todo lo contrario, sino que va a ser una figura preponderante, ¿no? en este proceso. Y ahí aparecía, dentro de esta conflictividad en términos nacionales, pero también propias que tiene la provincia de Santa Fe, ahí aparecía en esta Constitución del 90 algo que vos mencionabas hace un ratito, que tiene que ver con la distribución, ¿no? departamental, pensando justamente en la cuestión electoral. Y ahí se pasa, se establece, por las referencias bibliográficas que puede ir ahí recuperando, se pasa de 9, que eran la cantidad de la distribución departamental, en el 83 a 18. Y se acuerda, algo que es importante, que los diputados se establezcan en relación a la cantidad de habitantes, ¿no? Que ya para ese momento se tenía... en relación, esto que lo menciono porque es importante, se vincula con la Constitución de 1962 recién, que los distritos electorales en el 62 pasa a ser toda la provincia y se elegían los diputados a nivel provincial. Acá era por departamentos, entonces era bastante controlable determinar, bueno, tal departamento, tales diputados, y no, o sea, obviamente en función de la población, pero se podía gestionar, y después con el consejo electoral o los electores después se elegían. Claro. Uno no elegía al gobernador, sino que elegía a los electores. Eso exactamente, era un voto indirecto. Claro, el voto indirecto, exactamente. Exacto. Ahí hay, respecto a esta cuestión a la distribución departamental, ahí en el 90 hay un cambio y se establece en relación justamente a esta división departamental un senado por departamento. Esto se cambia, estas es algunas de las modificaciones que vemos justamente en el 90, junto con otras modificaciones, porque bueno, estamos ahí llegando al momento de... Y otra cosa que Gallo lo desarrolla, que a las colonias, la provincia les cobra un impuesto sobre la producción agrícola, y cosa que no se venía haciendo. También eso es como que generó una discusión sobre la soberanía popular, la autoadministración y la autogestión. Cómo los impuestos también generaron esa revuelta, la revolución del 90, digamos. Claro, porque ahí en el 90, que nosotros hicimos alguna mención en términos nacionales, ahí sí, referenciándome en un texto de Marta Bonaudo, ella dice como que hay varios problemas ahí en el 90. Una tiene que ver con algo de la Constitución que todavía no dijimos, pero tiene que ver con esto que vos decís. Un gran problema es la cuestión impositiva, la creación de nuevos impuestos, la aplicación del impuesto al cereal, ¿no? Esto afecta particularmente a muchos sectores inmigrantes, y es uno de los grandes elementos de conflicto, ¿no? De activación de una conflictividad que se puede ubicar en las colonias, ¿no? En este periodo. ¿Cuáles eran las colonias que se alzaron, digamos? Bueno, lo que siempre más se ha trabajado es la zona de Esperanza, por ejemplo, ¿no? Esas zonas ahí primigenias, ¿no? Bueno, y después, según los distintos momentos, digamos, de la década del 90 a la que vayamos, digamos, refiriéndonos, ¿no? Y aparece acá también otra cuestión que tiene que ver con esta modificación que introduce la Constitución del 90 y que cambia un poco las reglas del juego en lo que refiere al derecho en el ámbito municipal de los extranjeros. Por un lado, quedan excluidos de poder votar en esas elecciones comunales, pero no pierden la posibilidad de ser elegidos en esos cargos. Una de las hipótesis que aparece es por la cuestión del número
esto que yo te decía, eran sectores que ocupaban, digamos, cargos, ¿no? Entonces se decía que, bueno, que eso no se había sacado por la cuestión del número, porque era difícil, digamos, reemplazarlos. Y hay un elemento acá de la Constitución del 90 que tiene que ver con la figura del intendente. Ahora, el intendente, que antes sí era elegido de forma directa por las municipalidades, es elegido por el Poder Ejecutivo Provincial. Este elemento que nosotros mencionamos se vincula, es un elemento de conflictividad, ¿no? De fuerte conflictividad para la población extranjera, que va a pedir la restitución del voto tal cual estaba concertado en las constituciones provinciales anteriores. Ese va a ser otro, digamos, de los focos de conflicto. ¿No había una intención del Estado, también nacional y provincial, de poner cierta presión a la nacionalización de los extranjeros? Totalmente. Eso se vincula cuando uno ve los fundamentos de los distintos convencionales, quienes están a favor de no quitarle estos derechos a los extranjeros, y quienes están en contra, y sobre eso quienes están en contra aducen justamente esto, ¿no? Por un lado aparece quienes están en contra en la discusión, y concretamente en la discusión respecto al 90, respecto a este derecho. Primero dicen que es un derecho político, o sea que el derecho municipal es un derecho político, no es solo administrativo. Por primera vez se empieza a hablar como político. Sí, aparece, no es que no estuviera antes, pero aparece, es interesante porque esto que es central aparece como elemento de argumentación o de fundamentación para quienes lo utilizan de un lado y del otro, para quienes quieren conservar, que los extranjeros conserven este derecho, y quienes no. Para quienes, por ejemplo Carrasco, que está a favor de que se siga sosteniendo este derecho dado a los extranjeros, dice, bueno, no, el ámbito municipal es un ámbito administrativo y por lo tanto no tienen por qué perder ese derecho. Y quienes están a favor hacen la fundamentación inversa, ¿no? Como todo, son cuestiones de discursividad y de debate. Claro, ¿podemos ubicar esos sectores en lugares geográficos? Algunos más en Rosario y otros más en Santa Fe. En Santa Fe, exactamente, ¿no? Exactamente. Los que estaban a favor del voto extranjero, más presentes en Rosario. Exactamente. Y los que estaban a favor de que se regule y se nacionalicen en Santa Fe. Bien, pero ahí hay una cuestión que vos lo mencionás muy bien. Esta disposición aparentemente está enmarcado dentro de ese debate, ¿no? De ese debate mayor, donde ya se comienzan, digamos, a pensar en este periodo los efectos no deseados o no deseables de la inmigración. Claro. Donde aparecen discusiones en el ámbito nacional y que son traídas por estos sectores en Santa Fe que están justificando este cercenamiento al voto extranjero en el ámbito municipal. Y acá quisiera agregarte algo que lo leí y me llamó mucho la atención, es que también en la cuestión educativa, en las escuelas, por lo que leí, no estaban dispuestos a aprender el idioma nacional en algunas colonias, ¿no? Y se seguía festejando las fechas patrias de los países de origen, y se seguía enseñando el idioma del país de origen también. O sea, fue una cuestión profunda también de construcción de la identidad, de una identidad nacional, digamos. Exacto, son grandes, digamos, debates que se dan en el ámbito nacional respecto a la importancia o la necesidad del extranjero de que se nacionalice, ¿no? Tiene que ver con eso, quienes están a favor en Santa Fe de cercenar estos derechos van por ahí, ¿no? Utilizan justamente como justificativo esto, y es un debate que va a continuar,
¿no? que aparece presente respecto a la cuestión del cosmopolitismo, la problemática del extranjero, la necesidad justamente de pensarlos dentro, digamos, incluyéndose, incorporándose, nacionalizándose, no solamente en términos políticos, sino también en términos identitarios, ¿no? Son debates que van a atravesar el centenario, ¿no? Y estas revoluciones, post-constitución de 1890, tuvieron cierto éxito, porque pusieron un gobernador por poco tiempo, pero fue el primer gobernador de la Unión Cívica, si podemos decir. Candioti también, de apellido. Y eso generó un cambio en la política provincial total. Intervino el gobierno nacional también en estas revoluciones. Claro, las revoluciones las llamadas, digamos, revoluciones del 90, se enmarcan, digamos, en todo este momento, en todo este proceso. Porque, viste que yo te hablaba de tres focos de conflictividad. No son palabras mías, sino retomando los planteos de Marta, que tenían que ver con la cuestión impositiva, con la cuestión del voto extranjero, y lo otro refiere justamente a el ideario, digamos, radical, ¿no? Un radicalismo que lo que está haciendo, un movimiento radical que lo que está haciendo en realidad es disputar en términos políticos y criticar, ¿no? A partir con distintas armas políticas, digamos, que tiene esa hegemonía de lo que es el autonomismo. Exacto. Y donde muchas de estas banderas que fuimos mencionando y estos elementos de discusión y de disputa son tomados también por... Y vos lo trabajás, que otra bandera de la Unión Cívica Nacional era la corrupción, claro, de esos gobiernos autonomistas, Juárez, Selman, Roca. Ahí hay una cuestión interesante de la revolución del 93, que tiene que ver también con un discurso que aparecía en el 90 y que tiene que ver con una corrupción no solamente de lo que se conoce como el fraude electoral o la corrupción electoral, sino también administrativa. Y es interesante, esto yo lo revisé para un trabajo reciente, tiene que ver con el Banco Provincial y modificaciones que durante ese gobierno de los 21 días se intentan justamente establecer en el Banco Provincial de Santa Fe, que era absolutamente cuestionado en términos administrativos. ¿Se gestionaba desde el Estado o era claro, privado? Era de capitales mixtos, eso donde había participación estatal, participación de particulares, pero había accionistas que tenía el Poder Ejecutivo provincial, Estado provincial, tenía participación en la designación de algunos de los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí había toda una referencia, ¿no? A vincular ciertas anomalías en el Banco Provincial de Santa Fe con algunas gestiones. La gestión de Gálvez es una de las gestiones que ha sido más referenciadas, ¿no? A partir justamente de un núcleo empresarial que era cercano, afín a él, con ciertas anomalías que se identificaban en este ámbito, ¿no? Pero digo, ahí me pareció interesante cómo una de las medidas que se toman en ese poquito tiempo del gobierno radical tiene que ver, ¿no? Ahí aparecen medidas concretas que tienen que ver justamente con qué hacer con el Banco Provincial, ¿no? Claro. Pero bueno... hay una intervención después del gobierno nacional y ahí la política santafesina, bueno, vamos a Iturraspe. Claro, y ahí hay otra... Que había participado en los grupos revolucionarios de Iturraspe de alguna forma, pero
Ahí ya me pierdo cómo hace para llegar a gobernador. Bueno, recuerdo que hay una frase... Bernardo Iturraspe, hay una frase... Bueno, que venía, perdóname, acá... Sí. O sea, Bernardo Iturraspe, Oroño también, pertenecían a la élite santafesina, pero se habían venido a vivir a Rosario. Y se habían desarrollado en Rosario. Oroño no, pero Iturraspe sí. Dice una aclaración ahí o un comentario. No, se lo caratula como con una personalidad, con una personalidad, no sé si compleja, pero digo, en términos políticos, hay un autor, creo que es de Marco, no quiero equivocarme, digamos, en la mención, pero dice... Iturraspe simplemente, o sea, llega un poco con un caudal político armado justamente con distintas negociaciones o alianzas, ¿no? Donde está representando algo distinto, algo no tan... es decir, plantea algo referente, distinto, digamos, a lo que era otras tradiciones, digamos, autonomistas, ¿no? Con una fuerte presencia ahí del capital económico también, ¿no? De sectores que representaban este capital económico. Y ahí, durante la gobernación de Iturraspe, aparece también otra reforma, la de 1900, donde continúa y donde parece que todas estas luchas, estos momentos de conflictividad, tanto de las luchas radicales como de las revueltas en relación a la cuestión impositiva y a la restitución el pedido de restitución del derecho de los extranjeros, aparece ahí otra modificación que tiene que ver con este derecho, que es que nuevamente pueden ahora nuevamente los extranjeros ser electores y elegibles para cargos municipales, pero se les quita la posibilidad de que puedan ocupar el cargo de intendente. Entonces un poco la hipótesis, digamos, que ahí aparece, tiene que ver con que algo, ¿no?, de estas movilizaciones, de estas revueltas, de esta conflictividad que tenía como bandera esa restitución, algo había que cambiar, ¿no? Parece ahí como un elemento importante para pensar el derrotero, ¿no?, de este proceso del 90. Sí. Y qué, digamos, efectos en todo caso tuvo en relación a estas demandas concretas. Así que bueno, también aparece como un datito de color referido a esto en esta reforma del 1900, aparece toda una discusión de algo que vinimos mencionando y que tiene que ver con la posibilidad, se discute la posibilidad de darle el derecho a los extranjeros en las elecciones provinciales, algo que queda ahí como supeditado, pero marca de alguna manera, por ahí en la historia es importante como todo, digamos, cuando se analiza el largo plazo, a veces desde los intentos, desde los fracasos, de aquellos proyectos que quedan inconclusos, muchas veces están marcando un cambio de época, aunque a lo mejor en términos concretos uno puede decir, puede ser esto un fracaso, no genera un éxito absoluto. Me parece que son momentitos de inflexión que uno puede observar donde hay cambios, ¿no?, que se pueden estar evidenciando, ¿no? Muy interesante. Y una nota también, esta constitución que la que estás explicando llega hasta 1962, después de las frustradas 1921 y 1949. Así que, Romina, bueno, ha sido muy interesante esta charla. Yo la pasé muy bien y espero que vos también. Sí, hicimos un recorrido, creo que no nos falta nada. Pero bueno, ya estaríamos terminando y la verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y yo en lo personal, en términos, digamos, históricos, me pareció interesante volver a pensar la conflictividad política y económica de Santa Fe a la luz de estas reformas, ¿no? Brindarnos esta posibilidad que tenemos de discusión, ¿no? Sí. De la Constitución, no solamente obviamente para pensar qué es lo que se debe modificar de aquí en adelante, pero también para mirar, ¿no?, como una ejercitación histórica, un ejercicio histórico de poder pensar, ¿no?, en clave de las reformas constitucionales a la historia de
de Santa Fe. Me parece que es un buen ejercicio que sintetiza de algún modo todo lo que venimos diciendo y que refiere a pensar en realidad estas reformas constitucionales como símbolos y síntomas también de las problemáticas que vivió la provincia a lo largo de este tiempo. Bueno, Romina, muchísimas gracias. A ustedes.